Haribol, Radhe Radhe, Samblade. Pues continuando con la introducción del Bhagavad Gita, pasamos a la siguiente descripción. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita se da la verdadera descripción del mundo material y en él se dice lo siguiente. El Señor bienaventurado dijo: existe una higuera sagrada que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los signos védicos. Aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. Ahí se describe el mundo material como un árbol cuyas raíces están hacia arriba y cuyas ramas están hacia abajo. Nosotros no tenemos experiencia de un árbol cuyas raíces están hacia arriba. Si uno se acerca a la orilla de un río o de cualquier depósito de agua, puede ver que los árboles se reflejan en el agua, están al revés. Las ramas van hacia abajo y las raíces van hacia arriba. ¿Qué nos quiere explicar, decir con esto? Pues muy sencillo. De forma similar, este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. El mundo material no es más que una sombra de la realidad. En la sombra no hay realidad o sustancia, pero por la sombra llegamos a saber que hay sustancia y realidad. En el desierto no hay agua, pero el espejismo indica que sí existe una cosa tal. Esto tenemos que entenderlo, aunque lo dice muy claro. Esto es solo un reflejo del mundo real. En el mundo material no hay agua, no hay felicidad. El agua auténtica de la felicidad verdadera se encuentra en el mundo espiritual. El Señor aconseja que alcancemos el mundo espiritual de la siguiente manera. Uno quieren ser hijo, otro su señoría. Cada uno quiere ser una cosa. Otros quieren ser presidente, un hombre rico, un rey o alguna otra cosa. Mientras estemos apegados a las designaciones, estaremos apegados al cuerpo, porque las designaciones le pertenecen al cuerpo. Pero nosotros no somos estos cuerpos, y esto ya lo hemos comentado y lo seguiremos hablando, recordando constantemente. No somos estos cuerpos, y percatarnos de eso constituye la primera etapa de la comprensión espiritual. Estamos en contacto con las tres modalidades de la naturaleza material, como hemos dicho también, las tres gunas. Estamos condicionados por estas tres gunas: la bondad, la ignorancia y la pasión. Pero debemos desapegarnos a través del servicio devocional que se le presta al Señor. Si no estamos apegados a prestarle servicio devocional al Señor, no podemos entonces desapegarnos de las modalidades de la naturaleza material. Las designaciones y los apegos se deben a nuestra lujuria y a nuestros deseos, a querer enseñorearnos de la naturaleza material. Mientras nos dejamos esa propensión a enseñorearnos
de la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de regresar al reino del Supremo, el Sanatan Dharma, ese reino eterno que nunca se destruye. Le resulta accesible aquel a quien no le confunden las atracciones de los falsos placeres materiales, a aquel que está dedicado al servicio del Señor Supremo. Todo aquel que se encuentre en esa posición puede acercarse fácilmente a esa morada suprema. En otra parte del Gita se declara: Avyakto saraiti utastanahu paramangatim yam prapyana vinivantante tadama paraman mamam. Vamos a introducir y leyendo también en sánscrito, porque esto nuestra alma también lo reconoce. Entonces no importa que nosotros a efectos, aunque nuestra mente no lo sepa, nuestra alma sí, y eso también le ayuda a despertar, a ver. Así que vamos a ahí también empezar ya a, incluso más adelante cuando comience pues a leer en sánscrito los versos. Avyakta significa no manifestado. Ni siquiera el mundo material se manifiesta por entero ante nosotros. No conocemos completamente tampoco este mundo material. Nuestros sentidos son tan imperfectos que ni siquiera podemos ver todas las estrellas que hay en el universo material. Con la literatura védica podemos adquirir mucha información sobre todos los planetas y podemos creerla o no. Todos los planetas importantes se describen en la literatura védica, especialmente en el Srimad Bhagavatam. La verdad, al menos en mi experiencia, en lo que yo conozco, jamás he visto tanta descripción de todo, cualquier pregunta que uno se haga, como en el Srimad Bhagavatam. Es que ahí están todas las respuestas a todo, la descripción de toda la vida, cómo se inicia el mundo, de cómo se constituyen los cielos, los planetas. Es que no hay en ninguna parte está todo también explicado. Por eso es muy interesante el Srimad Bhagavatam. Pero bueno, de momento vamos a... ya sabemos que existe. Para el que no lo sepa, ya al oírlo aquí, pues si tiene interés, pues puede tanto pedirlo, localizarlo o escuchar clases sobre el Srimad Bhagavatam. De hecho, nosotros, nuestro querido Gurudev, todos los días hace una clase sobre el Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, pues al que le interese, solo tiene que preguntarlo y yo se lo puedo decir. Lo hacemos en Telegram, donde puede escucharla. Pero bueno, de momento vamos a continuar. Y se describen, y podemos creerla. Todos los planetas importantes se describen en la literatura védica, especialmente el Srimad Bhagavatam. Y al mundo espiritual que se encuentra más allá de este cielo material se le describe como avyakta, no manifestado. Uno debe desear y anhelar ir a ese reino supremo, pues cuando uno lo alcanza no tiene que regresar a este mundo material. Uno se puede hacer la pregunta de qué debe hacer para ir a esa morada del Señor Supremo. En el capítulo 8 se da información al respecto. Ahí se dice:
Antakale chaman evasmaran muttua kalevaran yah prayati sama babam yatinasti yatra sanya sansayaha. Y quien quiera que al final de su vida abandone el cuerpo recordándome a mí, se refiere a Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Aquel que piensa en Sri Krishna a la hora de la muerte va a Sri Krishna. Uno debe recordar la forma de Sri Krishna. Si uno abandona el cuerpo pensando en esa forma, es seguro que va al reino espiritual. Así lo confirma. Madhvavan se refiere a la naturaleza superior del Ser Supremo. El Ser Supremo es Sachi Ananda, Vigraha, es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Nuestro cuerpo actual no es Sachi Ananda, es Asat, no Sat. No es eterno, sino perecedero. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Todo lo que es perecedero, pues no está colmado de conocimiento, sino que está colmado de ignorancia. No tenemos conocimiento sobre el reino espiritual, ni siquiera tenemos conocimiento sobre el mundo material, en el que hay muchísimas cosas que desconocemos. Y eso también lo sabemos. El cuerpo es además Nirananda. En vez de estar colmado de bienaventuranza, está colmado de sufrimiento. Razón importante, muy importante, el saber, el admitir ese sufrimiento para iniciar, despertar al mundo espiritual. Y la razón es muy simple, porque si queremos, por ejemplo, evitar el sufrimiento o diluirlo, si seguimos haciendo con las creencias y haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, pues evidentemente nada va a cambiar en nuestra vida, vamos a seguir en sufrimiento. Por eso es importante aprender y saber quiénes somos. Porque el momento que uno sabe que es un alma, que no es este cuerpo, deja de servirle al cuerpo, de enseñorearse este cuerpo. Es un avatar necesario, sí, para que el alma pueda estar aquí, pero no es el cuerpo. Empezar a tener este conocimiento hace que uno vaya cambiando su forma de estar en el mundo, de entender la vida. Y todo eso, evidentemente, tiene un resultado. Cuando uno cambia algo, cambian también los resultados. Entonces ese sufrimiento evidentemente se puede eliminar. O reducir, incluso eliminar, si uno sigue hacia adelante y adquiere una buena comprensión, el conocimiento correcto. Por eso estamos aquí, dando este conocimiento, la verdad, conocimiento correcto. Toda la miseria que experimentamos en el mundo material tienen su origen en el cuerpo, porque son la expresión de todos los sentidos. Pero aquel que abandona este cuerpo pensando en la suprema personalidad de Dios, de inmediato obtiene un cuerpo Satchiananda, como se promete en el 5º verso del capítulo 8, donde el Señor Sri Krishna dice: alcanza mi naturaleza. El proceso del abandono de este cuerpo en este mundo
y de obtención de otro cuerpo material también está organizado. Todo, es que está todo organizado. Por eso este conocimiento es que es infinito. El hombre muere después de que se ha decidido qué clase de cuerpo tendrá en la vida siguiente. Lo que nos está diciendo que en esta vida, de acuerdo con lo que queremos, con lo que estamos viviendo, estamos creando el cuerpo de la siguiente vida. Tenemos, entonces, el poder de cambiar eso. La decisión la toman las autoridades superiores y no la propia entidad viviente. De acuerdo con nuestras actividades en esta vida, o bien ascendemos o bien nos hundimos. Esta vida es una preparación para la siguiente. Esto hay que hacerle muchísima atención, porque todo lo que hacemos, todo cuenta. No hay nada que esté fuera del control. Todo. De manera que si podemos prepararnos en esta vida para ser promovidos al reino de Dios, entonces, después de dejar este cuerpo material, es seguro que obtendremos un cuerpo espiritual, tal como el del Señor. Como se explicó anteriormente, hay diferentes clases de trascendentalistas: el Brahmavadi y el Paramatmavadi, y el devoto. Y como ya se dijo en el Brahmayoti, el cielo espiritual, existen innumerables planetas espirituales. También está muy definido lo que son todos los planetas espirituales. El número de esos planetas es muy superior al de los planetas de este mundo material. Este mundo material se ha calculado que es únicamente una cuarta parte de la creación. En este segmento material hay millones y billones de universos, con trillones de planetas y soles, estrellas y lunas. Pero esta creación material por entero es solamente un fragmento de la creación total. La mayor parte de la creación se encuentra en el cielo espiritual. O sea, es más grande el cielo espiritual que el mundo material. Aquel que desee fundirse en la existencia del Brahman Supremo es de inmediato trasladado al Brahmayoti del Señor Supremo y alcanza así el cielo espiritual. El devoto que quiere disfrutar de la compañía del Señor entra en los planetas Vaikunta, que son innumerables, y el Señor Supremo se relaciona allí con él mediante sus expansiones plenarias, tales como Narayan de 4 manos y con diferentes nombres, tales como Pradyumna, Aniruddha y Govinda. Govinda significa el Señor de las vacas. Por consiguiente, al final de la vida, los trascendentalistas piensan ya sea en el Brahmayoti, en el Paramatma o en la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. En todos los casos, ellos entran en el cielo espiritual. Pero solo el devoto o aquel que está personalmente en contacto con el Señor Supremo entra en los planetas Vaikunta. El Señor agrega además que de ello no hay ninguna duda. Y esto está todo documentado y escrito por grandes acharyas, grandes sabios de muchísimo tiempo atrás. No es que llega
alguien y esto es algo, fue una escritura nueva, es algo, no es así. Todo está registrado y documentado. Y por eso hace énfasis aquí. No hay ninguna duda. El Señor agrega, nos dice el camino y dice, no hay ninguna duda. Esto se debe creer firmemente. No debemos rechazar aquello que nos acomode a nuestra imaginación. Nuestra actitud debe ser la de Arjuna. Creo todo lo que me has dicho. Dios mismo se lo dijo. Y Sri Arjuna lo cree. Así pues, cuando el Señor dice que a la hora de la muerte, todo aquel que piense en Él como Brahman, como Paramatma o como la personalidad de Dios, entra sin falta en el cielo espiritual. No hay duda de ello. No hay posibilidad de no creerlo. El Bhagavad Gita también da la información de cómo pensar en el Ser Supremo en el momento de la muerte. Yam yam vapi smaram bhavan tvayati ante kalevaram tantane vaiti kaunteya sadatta bhava bhavitaha. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta en la siguiente vida. Ahora bien, antes que nada, debemos entender que la naturaleza material es la manifestación de una de las energías del Señor Supremo. Todo son energías del Señor Supremo, la materia también. En el Vishnu Purana se describen las energías totales del Señor Supremo, como Vishnu Shakti, Para, Prota, etc. El Señor Supremo tiene diversas e innumerables energías que se encuentran más allá de nuestra concepción. Sin embargo, grandes, eruditos, sabios o almas liberadas han estudiado esas energías y las han clasificado en 3 partes. Todas las energías son de Vishnu Shakti, es decir, son diferentes potencias del Señor. Si Vishnu es el mismo Sri Krishna. La primera energía es para trascendental. Las entidades vivientes también pertenecen a la energía superior, tal como ya se ha explicado. La energía superior de Dios. La otra energía o energías materiales están en las modalidades de la ignorancia. En el momento de la muerte podemos o bien permanecer en la energía inferior de este mundo material o bien trasladarnos a la energía del mundo espiritual. En la vida estamos acostumbrados a pensar ya sea en la energía material o en la espiritual. Hay muchísima literatura que llena nuestros pensamientos con energía material. Y todos sabemos esa energía material con la que llenamos los pensamientos, periódicos, revistas, novelas, programas de todo tipo de chismorreo. Nuestro pensamiento, que ahora está absorto en esa literatura, debe ser trasladado a las literaturas védicas. Este es uno de los síntomas cuando uno comienza el camino espiritual, ¿no? Al menos en mi caso fue así. Creo que ya lo he comentado, ¿no? Siendo una empedernida lectora
de todo, buscadora toda mi vida. Cuando comencé con el Bhagavad Gita, con el Srimad Bhagavatam, me atrapó de tal forma que bueno, desde que empecé, pues toda la biblioteca que tengo, que la tenía como oro en paño, me encantaba. Perdí. No es que tuve que renunciar a ella para nada. Es que cuando empecé a leer, a entender, ¿no?, a través de mi maestro espiritual, es que perdí totalmente, he perdido totalmente el interés por todos esos libros y por todas esas... Bueno, y de la televisión tampoco la veía mucho, la verdad. Las películas sí me gustaban, Netflix. Bueno, pues es que eso tampoco me interesa, dejó de interesarme todo eso. Y francamente me quedé, realmente es que no es nada difícil porque se da solo. Se deshace ese apego a... Bueno, porque cuando ya empiezas a llenarte el alma, empiezas a tomar conciencia de quién eres, pues ya solo quieres alimentar esa parte espiritual. Lo material ni te llena ni quiere, afortunadamente. Por eso estoy aquí y quiero compartirlo, porque nunca me he sentido ni más contenta ni con más ganas de vivir rebosando prema. Y esto parece que es infinito. Nuestro pensamiento, que ahora está absorto en esta literatura que acabamos de decir, periódicos, revistas, novelas, noticias, lo único que hace es sacar loca a la gente, ¿no? Es algo tan ilusorio, tan mentira, ¿no? Pero bueno, entretiene a las personas, las entretiene y no dejan que ese alma pues primero despierte y luego siga su camino. Empiece a hacer el camino para lo que realmente ha venido a este mundo, que es alcanzar el amor por Dios, ¿no?, la ciencia. Ese sí, Krishna ha venido a eso. Pero bueno, esto es como el que se va de viaje, tampoco tiene mucho tiempo, pero ni siquiera lo piensa, ¿no? Tiene que llegar en un tiempo determinado a un sitio y bueno, en el camino pues se entretiene, que se para a comer, que se para a ver, ¿no?, monumentos, se para. Y bueno, pues se desvía totalmente y al final es probable que incluso ni siquiera llegue a su destino. Pues esto viene a ser lo mismo, ¿no? Se pierde en ese camino. Un poco es eso también. Por consiguiente, los grandes sabios han escrito muchísimos libros védicos, tales como los Puranas, etc. Los Puranas no son imaginaciones, son registros históricos. Eso tiene que quedar muy claro. Que no estamos hablando de invenciones, no estamos hablando de... Es más, en lo poco que yo conozco, puedo decir que eso no puede caber en una mente material. Nadie puede inventarse esto. Es que es imposible. En el Chaitanya Charitamrita se encuentra el siguiente verso. El Chaitanya Charitamrita es la última encarnación de Sri Krishna junto con Radha hace 500 años.
en este mundo, la última encarnación. Y se encuentra este verso. Maya Mudha Jivernahis Vataha Krishnanyan Jiverakipaya Kaila Krishna Veda Puranam. La entidad viviente, olvidadiza o almas condicionadas, han olvidado su relación con el Señor Supremo y están absortas en pensamientos de actividades materiales. Sri Krishna ha proporcionado un gran número de escrituras védicas para trasladar su poder de pensamiento al cielo espiritual. Primero, él dividió los Vedas en 4. Luego lo explicó en los Puranas. Y para la gente menos capacitada, escribió el Mahabharata. En el Mahabharata se presenta el Bhagavad Gita. Además, toda la literatura védica se resume en el Vedanta Sutra. Y para una guía futura dio un comentario natural denominado Srimad Bhagavatam. Siempre debemos ocupar la mente en la lectura de esas escrituras védicas. Así como los materialistas ocupan la mente en la lectura de los periódicos, revistas y tantas literaturas materialistas como hay, asimismo debemos encauzar nuestra lectura hacia esa literatura que nos dio Vyasadeva. De esa manera nos resultará posible recordar al Señor Supremo en el momento de la muerte. Esa es la única manera que sugirió el Señor, y Él garantiza el resultado, no hay duda de ello. Claro, si no estamos constantemente leyendo, pensando en Él, pues llegado el momento, lo más fácil pues es que no nos acordemos. Entonces, pues en vez de leer periódicos que no nos dan ningún provecho, pues leer la literatura védica nos va a dar un gran provecho. Y no solamente en el momento de la muerte, que el acordarnos nos puede llevar a los Vaikunthas, sino que también va a tener un efecto en esta vida. Porque lo que hemos dicho antes, todo lo que hacemos, todo tiene un efecto. De hecho, me viene a la memoria ahora, cuando ahora ya no se habla, antes se hablaba mucho del efecto mariposa, ¿no? No le damos importancia a las cosas pequeñas, como si todo no tuviese una reacción, ¿no? Todo lo que hacemos no hay nada que esté fuera, que se pierda, ¿no? Y se hablaba del efecto mariposa, ¿no? Y se decía que, bueno, el aleteo, un tsunami puede empezar con el aleteo de una mariposa, ¿no?, en un sitio, y eso, bueno, pues va creciendo hasta que se genera un tsunami. Bueno, eso sería un poco largo de explicar, pero también es una forma, ¿no?, de explicar esto. Cualquier cosa que hagamos, todo acción tiene una reacción en igual medida. Por lo tanto, Arjuna siempre debe pensar en mí y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito y pelear. Con tu mente y actividades siempre fijas en mí y ocupando todo el mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Esto ya lo veremos en el capítulo más, cuando empecemos la lectura del primer capítulo, creo, el segundo, donde le está diciendo a Arjuna lo que tiene que hacer. Aquí viene muy bien para completar lo que acabamos de hablar, ¿no? Que para recordar al Señor Supremo en el momento de la muerte, pues tenemos que encauzar toda nuestra lectura, todos nuestros pensamientos, todo siempre en Él, Sri Krishna. De hecho, el Señor no le aconseja a Sri Arjuna que simplemente le recuerde y abandone su ocupación. No, el Señor no sugiere nada que sea poco práctico. Nada es porque sí. En este mundo material, uno tiene que trabajar para mantener el cuerpo. Conforme al trabajo, la sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales.
Brahmana, Satriya, Vaishya y Sudra. La clase Brahmana o la clase inteligente trabaja de una manera. La clase Satriya o clase administradora trabaja de otra. Y la clase mercantil y los obreros atienden sus deberes específicos. En la sociedad humana, todo el mundo tiene que trabajar para mantener su existencia, ya sea un obrero, comerciante, guerrero, administrador o agricultor, o incluso, si uno pertenece a la clase más alta y es un hombre de letras, un científico o un teólogo. Por lo tanto, el Señor le dice a Arjuna que no tiene que abandonar su ocupación. No tenemos que abandonar nuestras ocupaciones, pero que mientras está dedicado a ella debe recordar a Sri Krishna. Esto también no se puede malinterpretar porque hay mucho escrito sobre como que uno no tiene que hacer nada, ¿no? Tenemos unos deberes, unas ocupaciones, estamos aquí, tenemos que hacerlo, pero eso no nos impide para que nuestra mente esté apegada a Sri Krishna. Si él no practica el proceso de recordar a Sri Krishna mientras está luchando por la existencia, porque al final el trabajo es eso, entonces no le será posible recordar a Sri Krishna a la hora de la muerte. El señor Chaitanya también aconseja lo mismo. Él dice que uno debe practicar recordar al Señor por cantar siempre los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Los nombres del Señor y el Señor no son diferentes el uno del otro. Y el mandamiento. Así que la instrucción que el Señor Sri Krishna le dio a Arjuna, recuérdame, y el mandamiento del Señor Chaitanya decanta los nombres del Señor Sri Krishna. Es la misma instrucción. No hay diferencia entre las dos cosas, porque Sri Krishna y el nombre de Sri Krishna no son diferentes entre sí. En el plano absoluto no hay diferencia entre la referencia y lo referido. Por consiguiente, tenemos que practicar, recordar siempre al Señor las 24 horas del día, mediante el canto de sus santos nombres y amoldando las actividades de nuestra vida de forma tal que siempre podamos recordarlo a Él. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible hacer esto? Los acharyas dan el siguiente ejemplo. La forma en que hay que recordar a Sri Krishna es muy curiosa porque es la forma quizá más potente, ¿no?, de recordarlo. Dice, los acharyas dan el siguiente ejemplo. Si una mujer casada está apegada a otro hombre, o si un hombre tiene apego por una mujer que no es su esposa, entonces dicho apego se debe considerar que es muy fuerte. Aquel que tiene un apego tal siempre está pensando en la persona, en el ser amado. La mujer casada siempre piensa en su amante y en reunirse con él, incluso mientras desempeña sus quehaceres domésticos. A decir verdad, ella realiza sus labores domésticas aún más cuidadosamente para que su esposo no sospeche de su apego. De forma similar, debemos recordar siempre al amante supremo, Sri Krishna. No hay un apego más grande que ese. Y al mismo tiempo desempeñar muy bien nuestros deberes materiales. Para ello se requiere de un fuerte sentimiento de amor. Si tenemos un fuerte sentimiento de amor por el Señor Supremo, podremos entonces desempeñar nuestro deber y al mismo tiempo recordarlo a Él. De hecho, Krishna significa
el más hermoso, el más atractivo, es el más atractivo. Entonces, pues, nos enamoramos en él. Pero tenemos que cultivar ese sentimiento de amor. Sri Arjuna, por ejemplo, siempre estaba pensando en Sri Krishna. Él era el compañero constante de Sri Krishna y al mismo tiempo era un guerrero. Sri Krishna no le aconsejó que abandonara la pelea y se fuera al bosque a meditar. Cuando el Señor Sri Krishna le describe a Sri Arjuna el sistema de yoga, Arjuna dice que no le es posible practicar este sistema. Bueno, pues en la próxima continuaremos, porque esto lo vamos a dejar aquí, se alarga un poco, entonces es mejor no cortarlo a medio. Bueno, lo dejamos aquí un poco así en el aire, ¿no? Pero mañana nos enteraremos porque Arjuna dice que no le es posible practicar este sistema en un principio, porque aun siendo un gran devoto, pues todo, pues también le aparecieron algunas sanskaras, ¿no? O algunas contaminaciones que Sri Krishna pues se las va quitando cuando empieza a explicarle el Bhagavad Gita, para que también esto llegase luego a nosotros y aprendamos de ello. Así que pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai. Hari Bol, Radhe Radhe, Samilade, Hari Bol.